Bueno, pues muchísimas gracias, en primer lugar, a la organización, porque evidentemente yo entiendo que no ha sido sencillo el montaje que se ha hecho, la evolución desde el año pasado, pues yo creo que es notable, entonces y creo que las cosas van por buen camino. Y muchísimas gracias también a todos vosotros, todos los que estáis aquí viéndonos por supuesto también a todos los que nos están viendo online, porque sin vosotros no tendría sentido el hecho de que estuviéramos aquí. Bueno, yo creo que, si alguien tiene luego alguna consulta, pues aquí está mi correo electrónico. Nosotros somos una compañía especializada en ciberseguridad y ciberdefensa. Estamos presentes en Latinoamérica desde hace como 8 años y estamos trabajando mucho tanto para los entornos IT como para los entornos OT, con mucha infraestructura crítica, sistemas de control industrial, etcétera. Y claro, cuando empezamos a hablar acerca de la protección de las infraestructuras, yo creo que ya ha quedado bastante claro, en las ponencias anteriores, el hecho de que la inteligencia es cada vez más importante. Lo es en todos los ámbitos, de hecho no tenemos más que ver con lo que está sucediendo actualmente en el mundo, pues un poco la importancia que está teniendo todas las labores de los distintos organismos de inteligencia, y lo es en los entornos ciber. Iba a poner un poco en contexto el ciclo de inteligencia, que lo voy a utilizar luego para alguna de las transparencias, pero bueno, como el compañero, como el ponente anterior ya lo ha explicado, creo que lo ha explicado muy bien, no voy a insistir en el tema, sencillamente sí les hago un enlace a un artículo escrito por Tony Villalón, nuestro editor de ciberseguridad de S2 Grupo, donde van a poder ampliar un poquito toda esta información. Y no solo es importante la inteligencia, sino que también poniéndonos en contexto, hay un elemento de la inteligencia que también es fundamental, los indicadores de compromiso, que ya han salido también en intervenciones anteriores. Al final, ¿cómo definimos un indicador de compromiso? Bueno, pues un indicador de compromiso no es más que una porción de información que nos sirve para identificar un sistema comprometido o un compromiso. En este sentido, un indicador de compromiso puede ser desde una IP, algo tan sencillo como una IP, a algo muchísimo más elaborado como lo que serían las TTPs, las técnicas, tácticas y procedimientos, que serían ya un conjunto, digamos, con mucha mayor información, con muchos más datos incluidos. Cuando hablamos de indicadores de compromisos, una manera de clasificarlas en función de su complejidad podría ser indicadores de compromiso atómicos, no porque sea muy guay, sino porque hacemos la referencia a que son, digamos, serían indivisibles. Por ejemplo, una dirección IP, si yo le quito un número a una dirección IP, pues ya no sería la dirección IP a la que estoy haciendo referencia. Entonces, de este modo, una dirección IP o un dominio, por ejemplo, sería un indicador de compromiso atómico. Es indivisible sin que pierda su sentido, sin que pierda su contexto. Otros indicadores de compromiso serían los calculados, los que provienen de un incidente. En este sentido, podríamos mencionar, por ejemplo, un hash, digamos, del análisis de un incidente. Yo obtengo el hash de un implante y de ese modo pues, lo puedo identificar. Y habría otros que serían digamos, más elaborados, que es lo que podríamos, los indicadores de compromisos que los podríamos identificar, denominar como conductuales o como de comportamiento. Y estos son los indicadores de compromiso que nos indican, que van un poquito más allá, que nos indican el modus operandi de un actor que pretendemos identificar. En este sentido, estaríamos hablando de las técnicas, tácticas y procedimientos. Por ejemplo, si un actor utiliza como modus operandi el envío de phishing a personas de bajo nivel de una organización para, a través de conseguir una intrusión en la red, conectarse por RDP a otros sistemas más críticos para luego, a su vez, tratar de introducir software de acceso remoto, etc., etc., esto sería el modus operandi. Esto serían las técnicas, tácticas y procedimientos de un determinado actor, de un determinado agente hostil. Podemos definir o podemos clasificar, que los indicadores atómicos y calculados estarían dentro de la inteligencia táctica. Si vemos un poquito esta pirámide, no sé si se verá bien, pues dentro de la ciberinteligencia práctica englobamos aquellos indicadores que son como más inmediatos, que son muchos,
Lo que pasa es que también tiene una desventaja que pueden ser más efímeros, ¿no? Ahora veremos un poquito por qué. Si subimos, y esto nos ayuda mucho en el día a día, si subimos en la pirámide, podríamos ir a los indicadores de compromiso operacionales. Estos indicadores de compromiso operacionales, pues como su propio nombre dice, nos irían indicando o nos irían dando datos para poder obtener información de cómo opera o de las operaciones de un determinado actor hostil. Y luego, pues, más arriba estarían los indicadores de compromisos dentro de la ciberinteligencia ya estratégica, que podrían ser, pues ya, digamos, más orientados a cosas geoestratégicas, a cosas más, digamos, que pueden servir más en el tiempo, pero que son más en base a cierta documentación, el lenguaje natural, etcétera. Entonces, en este sentido, podríamos decir que tenemos los indicadores atómicos y calculados dentro de la ciberinteligencia táctica y los conductuales o de comportamiento dentro de la ciberinteligencia operacional. Bueno, ha quedado claro también que los indicadores de compromiso, pues su objetivo, aparte de identificar, es compartirlos. Y ahí es cuando empezamos a tener algunas dificultades. Necesitamos un sistema estructurado y estandarizado para poder compartir y para poder utilizar de una manera práctica toda esta ciberinteligencia, tácticas de amenazas. Y en este sentido, pues a lo largo de estos últimos años han aparecido numerosas iniciativas o numerosos estándares. Por ejemplo, IODF o OpenIOC, el primero patrocinado por el IETF, el segundo por Mandiant, que serían como una especie de XMLs extendidos. Podremos hablar de otra iniciativa como STIX, que es un poco la que ha sido más asumida. Es un lenguaje, ya no es un XML, sino que es un lenguaje y a su vez permite también una estructuración, una definición de estos indicadores de compromiso. Pero cuidado porque tampoco es perfecto, porque el problema de STIX es que lo que no tiene es un vocabulario, digamos, común para poder describir estos indicadores de compromiso conductuales o de comportamiento. Entonces, no tenemos una solución ideal. La realidad es que al final la mayor parte de los difusores de inteligencia o de la difusión de inteligencia se está enfocando sobre todo en los indicadores de compromiso más simples. ¿Por qué? Pues, bueno, pues si nosotros... Esta es una tabla de elaboración propia. Digamos que analizando distintos MIPS, nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, más del 23% de los indicadores de compromiso que se comparten son hashes. Más del 21% son IPs y casi el 20% son dominios. Y un poco más, casi el 36% son el resto. Claro, esto en un momento dado nos puede dar una sensación de seguridad en el sentido de que podemos pensar, hombre, si yo tengo un implante y conozco su hash, lo puedo identificar, y si tengo identificados ciertas IPs o ciertos dominios, al final pues puedo identificar los command and control o puedo identificar servidores de desfiltración. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con estos indicadores de compromiso? Pues que son fácilmente modificables. Porque claro, no solo nosotros tenemos esa información, los actores o los actores hostiles tienen esa información. Y si tienen esa información, evidentemente, a poco bueno que estén, o a poco preparados que estén, pues van a ser fácilmente modificables. Porque claro, no es complicado hacer un programa en el que en cada ejecución, por ejemplo, varío el valor del hash. Y si pensamos en otras soluciones, pues hagamos un análisis de similitudes en lugar de hashes. Pero nos pasaría lo mismo. Si publicamos ese indicador de compromiso, tampoco es complicado de pasearlo. Entonces, al final, podemos tener otra perspectiva y es que, en realidad, lo que sucede es que más del 65% de los indicadores de compromiso que tenemos son fácilmente modificables. Que no digo que no sean importantes, pero lo que sí es cierto es que son efímeros. Es decir, pueden ser poco durables en el tiempo o pueden ser poco efectivos a la hora de detectar grupos más evolucionados. ¿Y por qué utilizamos tanto estos indicadores de compromiso más tácticos? Por algo muy sencillo, y es que son muy fácilmente automatizables. Una IP, al final,
final las podemos poner en una lista y en un fichero texto. Y hasta el router de mi casa seguro que tiene una ACL para poder poner todo esto. Entonces, son muy prácticos, son muy operativos. Pero, en realidad, a lo que nos deberíamos enfocar, a lo que nos deberíamos tender, es a los indicadores de compromiso conductuales, porque estos son los que nos van a permitir una inteligencia, digamos, más efectiva y más perdurable. Pero claro, ¿y cómo los compartimos? Aquí también hay distintas iniciativas, también se están pensando en ciertas cosas. Por ejemplo, a día de hoy, pues prácticamente todas las organizaciones o relativamente evolucionados acaban teniendo un SIEM. Y en el SIEM tenemos en realidad gran parte de los datos que nos permitirían identificar ciertos compromisos. Si nosotros, por ejemplo, desarrollamos un lenguaje de consultas, de queries para el SIEM, como puede ser Sigma, que es una de las iniciativas también más extendidas, acabaríamos teniendo cierta facilidad para poder detectar, es decir, generar la inteligencia de esos indicadores de compromiso y compartirlas. Pero claro, al final Sigma pues tampoco es estándar a todos los fabricantes y también adolece de ciertas limitaciones a la hora de escribir ciertas características del modus operandi. Acaban también siendo muy basadas en lenguaje natural. Hay otra posible tendencia que sería el utilizar UEBA, ¿no? las tecnologías de Machine Learning para aprender del comportamiento de usuario, pero tampoco es tan claro que el Machine Learning nos vaya a ayudar a detectar el comportamiento de ciertos grupos, sobre todo avanzados, que no necesariamente van a repetir las cosas de una forma repetitiva. Entonces, en ese sentido, si hiciéramos una carta a los Reyes Magos, ¿cómo tendrían que ser, qué requisitos tendrían que cumplir estos indicadores de compromiso conductuales para en realidad ser efectivos? Ya que es cuando los agrupo siguiendo las fases del ciclo de inteligencia. En adquisición, pues estos indicadores evidentemente me tendrían que permitir adquirir datos de distintas fuentes, porque al final estos actores pues, van a dejar rastros no solo en la parte perimetral, sino también en otros aspectos de la red interior. Y a su vez nos deberían permitir adquirir no solo las alertas, es decir, no solo los comportamientos que yo ya tengo identificados como potencialmente peligrosos, también la normalidad, porque cabe la posibilidad que haya ciertas acciones que están dentro de la normalidad y que después de tener cierta información de inteligencia sí que pueda identificar como acciones potencialmente peligrosas. Si vamos a la fase de proceso, pues evidentemente lo que no puedo hacer es estar viendo 7 pantallas a la vez y 2 informes. Necesitaré un repositorio centralizado con un formato común y a su vez otro tema importante, retención a largo plazo. ¿Por qué? Porque los actores más sofisticados posiblemente estén mucho tiempo, actúan con tranquilidad, tienen todo el tiempo del mundo y si yo quiero caracterizarlos bien, necesito verlos con una perspectiva histórica. En la fase de análisis, pues uno de los problemas que también hemos visto es que necesitaría poder analizarlo independientemente de la plataforma que yo tuviera, con una cobertura relativa de las técnicas, correlacionando distintas fuentes. Ya hemos dicho que tenemos que tener información de distintas fuentes, pero a su vez también pudiendo comparar sobre una línea de base, sobre un baseline, para poder identificar desviaciones de esa línea base. Y ya por último, en la fase de diseminación necesitaría formatos que fueran exportables, evidentemente, y automatizables. Ya hemos dicho que al final, pues claro, todo lo que está en lenguaje natural, pues conlleva un esfuerzo importante para traducirlo en lenguajes que es en un formato accionable. Y, por supuesto, que pudiéramos consultar de una manera estándar para detectar la inteligencia en nuestros dispositivos. Siendo así, nos encontramos con una realidad en la que la compartición de los indicadores de compromiso de comportamientos es un problema, que lo que acabamos compartiendo son los indicadores de compromiso más tácticos porque son los que nos permiten actuar de una manera más rápida, aunque sean los más efímeros, que en los SIEMs actuales tendrían la mayoría de los requisitos que necesitamos para poder detectar y luego generar esa inteligencia y luego detectarla.
pero que tenemos una barrera importante para obtener un lenguaje común cuando estamos hablando de, de indicadores de compromiso conductuales, fundamentalmente porque, el hecho de que no sean automatizables nos permiten, nos dificultan su compartición y su detección, y por otro lado, si acabamos compartiendo con mucha información en lenguaje natural, pues necesitamos un esfuerzo importante para trasladarlo a nuestras herramientas. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos desde ese dos grupo? Pues bueno, digamos como en el marco de España, pues nos integramos también dentro de todo lo que es el ecosistema de CCN-CER, como ya se ha mencionado, pero digamos a nivel de empresas o a nivel de Latinoamérica nos basamos mucho en estos dos productos desarrollados, Gloria y Carmen, son dos productos desarrollados por ese dos grupo, con el apoyo de CCN, y que se integran dentro del ecosistema de herramientas de CCN, como hemos podido ver en presentaciones anteriores, en la presentación de Javier. ¿Qué es Gloria? Bueno, pues Gloria sería nuestro SIEM, pero que en realidad va más allá de un SIEM en el sentido de que es una herramienta completa para la automatización de un centro de servicios, de un CSIR, de un SOC, de un CERT. Es decir, no solo permite la parte de monitoría de seguridad, que por supuesto la permite, y de la recolección de información, aparte con unas sondas especializadas para los distintos sectores, por supuesto para el sector IT, pero como les he dicho, nosotros trabajamos mucho para infraestructuras críticas y para empresas que utilizan sistemas de control industrial. Tenemos nuestra sonda vertical, que evidentemente pues, al final tiene requisitos distintos, tiene necesidades distintas, utiliza información, protocolos distintos, y también especializadas, por ejemplo, para entornos IoT. Bueno, pues aparte de toda esa detección y esa recolección de información, por supuesto también aplicamos una correlación compleja que nos permite obtener, pues digamos, toda esta parte de vinculación de información de distintas fuentes, como veíamos antes en nuestros requisitos ideales, y luego a su vez tenemos también todas las plataformas, digamos, el resto de funcionalidades para la gestión de lo que sería el servicio de un SOC. Viéndolo desde un punto de vista de capas, viendo la herramienta Gloria desde un punto de vista, digamos, de sus distintos módulos, empezaríamos por lo que sería el dominio protegible. El dominio protegible sería el conjunto de activos que deseamos monitorear, digamos, todas aquellas fuentes que nos pueden ser relevantes desde el punto de vista de seguridad. Y cuando hablo de todas las fuentes, estoy hablando desde, por supuesto, pues, dispositivos de seguridad perimetral, EDRs, antivirus, pero servidores, logs, etcétera. Pero también estamos hablando de subestaciones eléctricas, estamos hablando de un generador, estamos hablando de integración con sistemas de seguridad física, estamos hablando de cualquier activo que nos pueda proporcionar una información que nos resulte relevante para tomar decisiones. Sobre esa capa sobre ese dominio protegible, desplegamos un primer nivel de sensorización que nosotros denominamos Argos, Argos el ojo que todo lo ve, y digamos que ese primer de sensorización consiste, por una parte, en sensores para aquellos equipos que no estén sensorizados, conectores para la integración con equipos que sí están sensorizados o para la recolección de información de distintas fuentes, pues vía logs, vía lo que sea. Y toda esa información que nos va a resultar relevante desde el punto de seguridad, digamos, se normaliza en un bus de eventos, evidentemente no es un bus físico, es un bus virtual, que nos permite realizar todas las operaciones necesarias por encima de correlación compleja, machine learning, inteligencia, etc. Y aquí entra la siguiente figura, Carmen, que ahora voy a hablar un poco más de ella, que es, digamos, la parte que se orienta más a amenazas desconocidas. Pero bueno, dentro de todo este sistema que tenemos integrados, empezaría de aquí para abajo, digamos que es una tecnología automatizada, hasta ahí no han intervenido personas, de ahí para arriba empiezan a intervenir los analistas y los analistas pues, necesitan una herramienta que le permita pues, gestionar todo el ciclo de vida de los incidentes. Y por supuesto, pues esto está complementado con una capa de reporte, porque al final pues todos sabíamos y también hemos visto que al final una parte importante de nuestro trabajo es poder expresarlo, ¿no? Poder dar resultados, poder dar KPIs, indicadores clave, ¿no?
Perfecto. En este enfoque, aparte de Gloria, que les he comentado que sería nuestra herramienta de SIEM, trabajaríamos también con Carmen. Carmen es nuestra herramienta de threat hunting. Es la herramienta que utilizamos para la detección de ciertos compromisos. Carmen es una herramienta muy basada en el tráfico, es decir, en las comunicaciones, aunque no únicamente, pero sí en el tráfico de red entrante o saliente o todo el tráfico también que puede ser relevante desde el punto de vista de movimiento lateral, y es una herramienta de minería de datos. Al final es una herramienta que adquiere, procesa y analiza para detectar cosas. ¿Y qué detectamos? Pues en general, Carmen está orientada a detectar anomalías. Anomalías de distintos tipos, usos indebidos, anomalías estadísticas temporales basadas en conocimiento, cosas extrañas. Oye, ¿por qué resulta que tengo un error de página no encontrada de más de 50K? Oye, ¿por qué me comunico con una IP de un país que no tengo por qué comunicarme? Oye, ¿cómo es que tengo una URL de 256 caracteres si a una persona pues, le cuesta escribir 200? Es decir, todas estas cosas que nos pueden indicar una actividad extraña. Y es que Carmen se piensa desde cero como una herramienta para el analista. De hecho, Carmen no es una evolución de un antivirus o no es una evolución de un firewall o de cosas así. Carmen es una herramienta que desarrollamos desde la experiencia de muchos años de haber combatido APTs. Es decir, nosotros combatíamos APTs cuando no sabíamos ni siquiera que se llamaban APTs o que luego se iban a llamar APTs. Pero, llevamos muchos años trabajando y entonces Carmen fue aquello que usted hubiese querido tener en aquel momento y nunca tuvo. Entonces, Carmen es una herramienta desarrollada desde el punto de vista del analista para facilitarle en ese proceso de obtención de inteligencia o de cacería proactiva de amenazas. En ese sentido, pues es una herramienta que está dotada, digamos, de herramientas muy prácticas, muy visuales, con histogramas, con mapas de calor, digamos, con todo un conjunto de utilidades que te permiten detectar cosas que así a priori o que incluso si no tienes un identificador de compromiso, pues no podrías ver de una manera relativamente simple. Por lo tanto, es una herramienta muy enfocada a la detección de compromisos APT. Carmen, a su vez, tiene una extensión, un endpoint que se denomina Claudia, y este endpoint pues, nos permite llevar todas esas capacidades al equipo de usuario, ¿no? Al equipo final. Entonces, en este sentido, pues, aparte de recolectar información, ejecutar reglas Yara, etcétera, nos permite desplegar toda esa potencia que con el análisis, con la minería de datos que proporciona la herramienta, pues nos permite también generar o detectar inteligencia. Y por último, dentro de digamos, estas utilidades que utilizamos para poder generar o para poder monitorizar esta inteligencia conductual, esta inteligencia operacional, tenemos RIC. La RIC es nuestra red de inteligencia compartida. Es una red a la que se conectan no solo, bueno, evidentemente con todas las garantías de seguridad y por suscripción, digamos que todos los equipos en los que, o sea, todas las organizaciones o todas las instancias de Carmen desplegada y las de Gloria se pueden conectar a esta red en la que lo que hacemos es, digamos, dotarla de esta conexión, dotarla de esta cooperación. Por lo tanto, podemos, desde un punto de vista, recolectar información, recolectar inteligencia y, a su vez, podemos distribuir inteligencia, de modo que podemos actualizar de una manera simple las capacidades, de una manera simple y muy rápida. Y hasta ahora les he hablado de tecnología, pero claro, pues yo creo que todos sabemos que la tecnología sin personas, sin equipos operativos, pues sirve de poco. Y nosotros, en este sentido, pues tenemos, digamos, como 3 grandes grupos de trabajo vinculados a todos estos aspectos de inteligencia de defensa. Uno sería Lab 52. Lab 52 es nuestro equipo de inteligencia. Es un equipo dedicado exclusivamente a la generación de inteligencia, ¿de acuerdo? Grupo 4 es un grupo dedicado exclusivamente a la cacería de amenazas, a la caza proactiva de amenazas que tenemos identificadas y que queremos pues, detectar en nuestra organización objetivo. Y, por supuesto, todo esto apoyado con nuestro SOC, con nuestro CER, que es uno de los más antiguos
de Iberoamérica, uno de los más longevos y de los más potentes y de los más dotados, que tenemos actualmente distribuido en en 3 países. Tenemos 2 instalaciones en España, en Madrid y en Valencia. En Valencia es nuestra sede central y los tenemos indicados con un centro aquí en Colombia, en Bogotá, y con un centro en México. Aparte de la distribución de cargas, pues también lo que hacemos es un follow the sun, de manera que tenemos gente operativa en su turno de trabajo normal, no haciendo turno de 24 horas, sin necesidad de estas guardias, ¿no? Por otro lado, otra de nuestras ventajas es que tenemos instancias, digamos, tenemos áreas específicas, tenemos SOCs específicos para distintas verticales. Tenemos uno especializado en sistemas de control industrial, porque claro, no es la misma respuesta la que tú tienes que dar en un sistema IT que la que puedes dar en un sistema OT. Y aquí, pues, algunas cifras de nuestro SOC. ¿Y cómo funciona todo esto en conjunto? Bueno, pues todo esto en conjunto, al final, empezaría con el ciclo de inteligencia. Nuestro equipo de inteligencia recolecta inteligencia. ¿De dónde? De donde puede, de cualquier fuente. Y, evidentemente, como hemos visto antes, nosotros también somos fuentes. Es decir, nuestras Cármenes, nuestras herramientas de inteligencia, de cacería de amenazas, de detección de anomalías, y nuestro SIEM, que, como hemos dicho antes, puede ser un elemento fundamental a la hora de generar inteligencia, generan esa inteligencia. Fuentes externas, MISP, papeles, lo que sea. Es decir, recolectamos otras fuentes de inteligencia. Toda esa información, toda esta inteligencia la correlamos, es decir, tratamos de fusionarla y de generar esos indicadores de compromiso de cuanta mayor calidad posible, es decir, cuanto más operacionales, aparte de los tácticos, por supuesto, que son necesarios, son imprescindibles. Yo no digo que los tácticos no sean buenos, pero son más efímeros. Y de ese modo podemos moderar la amenaza, es decir, definir las técnicas, tácticas y procedimientos. Esas técnicas, tácticas y procedimientos luego son suministradas a Grupo 4 para la cacería proactiva de amenazas y son suministradas al SOC a través del SIEM para la detección de esas amenazas. En conclusión, y ya por acabar, pues yo creo que hemos visto a lo largo de la exposición que los IECs son fundamentales, pero que al final los más usados pues son los tácticos, los atómicos y los calculados, pero muchas veces pues no son los mejores porque son los más fácilmente modificables por los actores hostiles y, por lo tanto, los menos durables. Los IOCs que más valor aportan son los conductuales, son los de comportamiento, porque son los que nos permiten tener inteligencia a más largo plazo y detectar operaciones. Y que nosotros, como aportamos eso, como aterrizamos el modelo, es a través, desde ese grupo, esta inteligencia operacional la generamos a través de Gloria y de Carmen y la destinamos a nuestros equipos de cacería proactiva y de SOC para poder llevarlos a cabo y detectarlos. Y hasta aquí mi intervención. Me he pasado un poquito del tiempo, pero gracias.